Buen día a todos, ¿me escuchan? Buen día. Buen día Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo sufriendo para poder conectarme, no me estaba funcionando internet, pero bueno, llegamos justito. Bueno, te damos la bienvenida, gracias por estar y bueno, ahora en un ratito, ya donde nos acomodemos, arrancamos. Ok, entonces yo me voy a aprovechar y me voy a ir a otro lugar de la casa. Dale, muchas gracias. Buen día para todos, para el resto. Ahí ya se está conectando también Fabián. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Fabi, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos. ¿Cómo andan? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Sorteando algunos. Ahí estamos. Conectividad lista. Voy a conectarlo. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ahí le estoy escribiendo a Alejandra Sí. y a Javier. Ahí me escribió Javier que está reiniciando la compu para poder engancharse bien. Es la ley de Murphy. Cada vez que necesitas ingresar a un Zoom con hora, la computadora se frisa o se cuelga o le pasa algo. Es la ley número 1 de la cuarentena. Es cierto. Pero bueno. No, es tremendo, ¿no? No me agarraba el Zoom y bueno, me conecté desde el celular, pero tampoco. Le voy a escribir que está. Ahí me contestó Ale. Bueno, en 5 minutitos entonces arrancamos. Dale, como cuando vos quieras. Ahí está. Hola Diego, hola Fabi, hola Ale, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo Hola les va Jessy, todo? ¿cómo Gracias, estás? Jessy. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por estar acá. Simplemente de paso, mientras va cayendo gente al baile, digamos, antes de arrancar, para matar el clima frío y el número sigue aumentando, ya vamos 60 y sigue subiendo el número, contarle a los chicos cómo podemos hacer para moderar y que ellos también puedan participar. Así que les cuento la parte técnica, es que ustedes, todos los que están acá, pueden compartir pantalla, pueden estar, que son los oradores y el moderador, pueden compartir material, levantar las preguntas, habilitar audios, así que cualquier cosa que precisen lo pueden monitorear desde su propio comando. Los alumnos pueden levantar la mano en el caso que quieran hacer preguntas para que ustedes les puedan habilitar el micrófono, o pueden preguntar por chat, porque cuando comienzan los temas picantes quieren preguntar todos y se nos amontona la gente. Así que les pido también que vayan leyendo el chat para conocer las preguntas de los estudiantes y que también alguna manito que se levante cuando tengan ganas de preguntar, así lo podemos hacer participativo. Y después, Perfecto. siempre gracias por estar ahí, los vamos a escuchar atentamente, así que paso, ahora que ya estamos, van llegando, sí, ya estamos en 70 y pico. Fabi, todo tuyo. Bueno, estamos ahí esperando que se pueda sumar Javi Tavares también, a quien hemos convocado para que pueda reunirse con nosotros. Alejandra Martínez también, ya está Alejandro. La verdad que ha sido muy lindo poder extender la invitación y que rápidamente todos hayan aceptado, sabiendo que más allá de la situación o el contexto que estamos viviendo, todos tenemos nuestras actividades y quizás a la mañana también sobre todo para Alejandro, que es hombre de diario, quizás la mañana la utilice más para
para familia, niño, y ocuparse un poco de eso que de las actividades Está en todo ahora, Ale, porque también lo profesionales. vemos en la tele a la noche. Además, sí. Sí. Exactamente. Ha crecido el hombre como corresponde y me parece buenísimo. Sí, Bueno, Diego, bueno. me gustaría que vos abras un poco el fuego para después ir empezando la charla y agradecer a todos los alumnos también que se han sumado, que se están sumando, y la verdad que para nosotros es muy lindo poder siempre cada año, y sorteando esta dificultad, poder hacer lo que estamos haciendo. Siempre ha sido un placer para todos poder reunirnos en los lugares que han sido designados en su momento, y bueno, hoy nos toca esta modalidad a través de la organización de Jessica, de la universidad, y por supuesto de Diego, que es nuestro coordinador en la cátedra de periodismo deportivo, y que realmente nos sentimos muy contentos de lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Así que, Diego, me gustaría que vos hagas la presentación y después vamos repartiendo un poquito el juego. Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Agradecerles por esta oportunidad de contar con 3 invitados de lujo, con la presencia de Fabián como moderador, y sobre todo a los alumnos que son los verdaderos partícipes de estas situaciones, en la cual los invitamos a disfrutar de esta charla con profesionales, y también, lógicamente, después a compartir sus preguntas. De alguna forma es un buen motivo para unir a 2 lugares que se conectan totalmente, que son los estudiantes y los profesionales. Y estamos muy contentos de poder recibir a Alejandra Martínez, a Alejandro Casar González y a Javier Tavares. Así que, bueno, desde la carrera de periodismo deportivo nos sumamos a esta buena iniciativa que es la Semana del Periodista, en la cual Jessica está a cargo de todo, y también estamos muy contentos de que le esté yendo muy bien en una modalidad que la verdad la adoptamos para las clases, y gracias a Dios Internet, con algún sufrimiento que nos está haciendo pasar, nos está acompañando. Así que bueno, vamos a iniciar el panel de periodismo deportivo, el primero de los 2 de esta semana. Y bueno, Fabián, agradecerte también por estar esta mañana con nosotros. Te cedo la palabra para que continúes con la charla. ¿Está Alejandra? No la veo yo. ¿Está Ale? Estaba chateando con ella, así que en cualquier momento la vamos a Bueno. tener por acá. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar oficialmente entonces. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Diego. Gracias, Jessy. Ya está Javier. Está Javier, lo he visto. Está Ale también desde hace un ratito ya. Así que quiero presentar a quienes nos van a ayudar a pensar un poco. Creo que este espacio justamente es para eso. No hay una hoja de ruta establecida, sino la pasión que sentimos todos por lo que hacemos. Y en esa pasión vamos a empezar a movernos. Seguramente saltarán algunos disparadores como para poder opinar, y sobre todas las cosas preguntar, que es la base del periodismo, ¿no? Esto de tener una inquietud y que alguien pueda resolvértela, y si no te la resuelve, que te ayude a pensar cómo resolverla de manera individual. Le quiero dar la bienvenida a Alejandro Casar, a quien personalmente admiro. Me parece uno de los periodistas más completos del mundo salvaje que nos toca trabajar, porque además él ha elegido la modalidad de hacer un periodismo de investigación, que no es un periodismo sencillo, es un periodismo que tiene sus dificultades, pero también tiene sus alegrías en el momento en que puede plasmarlo en cada uno de sus artículos en el diario La Nación, trabajando muy cerca de Conmebol en su momento y de AFA en su momento, en cuanto a la información me refiero, y a contarnos un poco cómo se cocina el fútbol argentino, con las dificultades que genera justamente encontrar a alguien que te pueda marcar un poco el pulso y no sentirte ni engañado, ni que te estén dando vueltas en el asunto. Así que Alejandro lo hace con mucha capacidad, mucho profesionalismo, y por eso ha sido convocado para que pueda estar esta mañana con nosotros. Ale, un placer tenerte, gracias por aceptar la invitación, y la verdad que es un lujo que estés con nosotros esta mañana. ¿Cómo te va? Bien, el placer es mío. Agradezco todas esas palabras y esos elogios para mi trabajo. Yo voy a arrancar con una pequeñísima anécdota, pero que grafica un poco lo que vos decías recién de preguntar. Yo tenía 6 años, iba de vacaciones con mi familia, mis padres y mis abuelos, y preguntaba todo lo que veía. 1 pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas. Por supuesto, el que respondía era mi abuelo, que se murió hace 1 año y medio a los 102 años. Y a la 10ª pregunta,
me miraba y me respondía con monosílabos. Yo seguía preguntando. Pregunta 20, me miraba y me decía, no, señor periodista, o sí, señor periodista. Tenía 6 años, insisto, ¿eh? Me retrotraigo a esa época porque, de alguna manera, más allá de la admiración que yo sentía por mi abuelo, me estaba señalando un camino, que era el camino de preguntar absolutamente todo. Ya más de grande me enseñaron que no existen las preguntas tontas, sino que existen las preguntas que nunca se hacen. Y esas son las preguntas tontas, las que uno se guarda. Y ese camino que empezó sin querer a los 6 años, hoy ya tengo 42. Y lo único que mantengo, lo único de verdad, el pelo ya se me cayó, así que no lo tengo más, pero lo único que de verdad mantengo es la curiosidad, es el llamar por teléfono, sí, llamar por teléfono en la era de la tecnología, y preguntar y decir, ¿esto es así o es asá? Y creo que es el ABC de un periodismo que hoy, lamentablemente, por millones de razones, se dejó de hacer. Y creo que es algo que no tenemos que perder y que es algo que tenemos que mantener absolutamente siempre, desde el primer día que empezamos a estudiar hasta el último día que dejamos de ejercer. Creo que de alguna manera deberíamos todos, estudiantes, docentes, profesionales, volver a esa esencia del periodismo que creo que hoy la perdimos, porque nos abruma la tecnología, porque estamos con líneas de tiempo que nos presionan permanentemente, porque las condiciones de trabajo empeoran conforme pasa el tiempo, porque no nos alcanza la plata, porque tenemos 1.000.000 de obligaciones, por una lista infinita. Pero me parece que la esencia del periodismo es lo que no deberíamos perder. Y la esencia nuestra, como vos dijiste al principio, es preguntar. Excelente, Alejandro, excelente, excelente, porque hay un par de cosas que me quedan dando vuelta, que después vamos a profundizar, esto de llamar por teléfono, las nuevas tecnologías, la curiosidad, la inquietud y todo esto que has tomado como bandera en este arranque. Y después te quiero preguntar también esta diferencia que has encontrado entre los distintos medios en los que te toca moverte, que tiene también sus dificultades, pero también tiene su costado muy, muy lindo. Bueno, lo vamos a sumar a Javi Tavares. De Javi tengo pocas cosas para decir, periodista de Fox, uno de los mejores comentaristas de la Argentina. Sentimos el periodismo de una manera muy parecida, por eso fui personalmente el que sugirió su nombre para que se sume esta mañana. Creo que en el caso de Alejandro también vale lo mismo, esta honestidad intelectual de hacer lo que uno siente, y hacerlo independientemente de que pueda esto generar más o menos popularidad, más o menos lugares de expansión, pero hacer un periodismo que tenga contenido, y en el caso de Javier, como me pasa a mí habitualmente, ser analista de fútbol en transmisiones deportivas también tiene un costado muy interesante y un costado muy artesanal y un costado de mucha búsqueda, aunque parezca mentira. Javi, bienvenido esta mañana, es un placer contar con vos también. ¿Cómo estás? Hola Fabi, muy buenos días para todos. Gracias a vos, a Diego. Excelente Ale, que lo escuché recién, a quien respeto y admiro mucho también. Es bueno decírselo, además de tantas personas que lo sepa. Pocas veces nos hemos cruzado o hemos hablado, pero sí, efectivamente hoy es uno de los periodistas, por lo menos que personalmente tengo de referencia y me encanta leerlo. Bueno, y Ale, que sé que se sumó por ahí también, un beso para ella. Ya dejo la vara alta, Casar, como para poder hablar desde una presentación o por lo menos dar una bienvenida. A todo lo que él dijo, a mí me gustaría sumar algo que tiene mucho que ver con la actualidad. Por supuesto que adhiero a cada una de sus palabras, hermosa la anécdota que contó, pero es absolutamente real y al mismo tiempo relacionable con nuestra tarea, porque en definitiva es eso, es mantener la curiosidad, pero casi profesionalizarla, diría yo. Para entender que cuanto más averigüemos, cuanto más preguntemos, cuanta más información manejemos, mejor va a ser lo que nosotros podamos ofrecer. Y evidentemente, Alejandro es uno de los exponentes. Yo lo que digo, o lo que agregaría, que lo suelo hablar mucho con los alumnos o con diferentes personas, a propósito de esto mismo, es que tenemos que tener muchísimo cuidado con algo que ya desde hace un tiempo forma parte de nuestras vidas, hablo en general, no solo de los periodistas, que son las redes sociales. Justamente, es una red social, no es un medio. Los medios en algunos casos, o los periodistas, utilizan o utilizamos
las redes sociales. El problema es cuando cualquier persona se cree periodista y utiliza a una red social como un medio para informar y en muchos casos para desinformar. Hasta el punto que también desde hace un tiempo se han puesto bastante de moda las denominadas fake news. Yo digo que ahí hay un poco de todo. En algunos casos tiene que ver con este origen que señalaba, en cuanto a algunos que juegan a hacer periodismo o que se sienten periodistas solo por el hecho de tuitear o escribir en Instagram o en Facebook o en donde sea, cualquier dato, cualquier detalle o algo que consideran noticia, y ahí nos encontramos con un primer problema que es la falta de chequeo, también relacionado con lo que decía Alejandro. Saber algo no significa que ya se transforma directamente en noticia, o lo puede ser. El tema es que tenemos que estar muy seguros, sobre todo si lo vamos a difundir, y ahí creo que está la principal responsabilidad. Por eso la importancia de, cuando nos enteramos de algún dato, de alguna noticia puntual, averiguar, llamar, mandar los mensajes que sean necesarios. Siempre cuando tengamos que publicar algo, es muy importante que estemos seguros, porque en definitiva, lo que queda allí, a partir del momento en el cual uno dice o publica algo, es nuestra propia credibilidad, que habla de nuestra seriedad y nuestro profesionalismo. Por lo tanto, creo que ahí está una de las bases esenciales, que no siempre hoy se respeta. Por un lado están las causas que mencionaba, en cuanto a quien lo hace casi sin darse cuenta. El problema es cuando lo hacen aquellos que sí se dan cuenta de lo que están haciendo, y a propósito publican algo, o dicen algo, o dejan trascender algo. Ahí ya entramos en un camino mucho más sinuoso, en el cual sobre todo los periodistas no tenemos que caer o bajar ante la tentación de lo que puede significar un título o una palabra que llama la atención, y por el contrario, creo que ahí también nuestra obligación es descifrar, interpretar, entender, y después sí, bajar para quienes nos escuchan o nos observan, y darles un mensaje mucho más claro de aquello que se quiso decir, o por lo menos desde nuestro parecer. Porque en definitiva, si bien uno trata de ser objetivo, y lo mismo Fabi, vos lo sabés, nos pasa con los análisis de los partidos, cuando uno habla, cuando uno se expresa, automáticamente pasa a ser subjetivo lo que se está diciendo. Por ese lado, entonces, creo que por el cuidado, por la responsabilidad, es que uno tiene que manejarse, por lo menos yo entiendo así, esta profesión, que va para todos los medios, para la radio, para la tele, para la gráfica, para los medios digitales, e incluso para nosotros también cuando tenemos que preparar y para comenzar un partido. Excelente, Javi, excelente, excelente. Varios temas para después profundizar, porque la verdad que está muy bueno esto de cómo hoy un periodismo más líquido o menos elaborado, y en definitiva el tema de me gusta o no me gusta, el dedito arriba, el dedito abajo, a veces parece que fuera más determinante de cualquier otra cosa. Bueno, nos queda sumar a la dama, presentarla a Alejandra. De Alejandra quiero decir dos cosas. Primero, su vocación por aprender todo el tiempo. Creo que es una persona que ejemplifica esta cuestión de, bueno, no me alcanza con lo que tengo y tengo que ir a buscar más. Y es un poco eso lo que también tratamos de transferir nosotros a la gente que nos toca compartir un aula, o nos tocaba compartir un aula hasta esta pandemia, y el hecho de que por más que uno trabaje muchos años en un medio, o esté muchos años trabajando vinculado con un medio de comunicación, es inagotable la cantidad de conocimiento que uno puede sumar, pero está siempre en las ganas y en la inquietud personal de poder progresar. Y bueno, en Ale está representado esto. Doy fe, somos compañeros de trabajo, tenemos una corriente de afecto, justamente por un montón de motivos, y entre ellos ese, por lo menos, que para mí es importante siempre, que uno tenga ganas de progresar. Así que Ale, gracias por estar esta mañana con nosotros, es un placer también tenerte. Muchas gracias. El placer mío de estar al lado de mis colegas, tengo que decir, pero bueno, a veces es como que a veces siento un poco que queda grande, ¿no? Pero con Alejandro, con Javi, Fabi, que te conozco más y que trabajamos a diario, y bueno, con todos los que estén del otro lado conectados, escuchando esta charla, yo los escuchaba atentamente a ambos, y yo me había preparado ayer justamente estos dos focos para remarcar. Primero que los periodistas no nos tenemos que olvidar cuáles son nuestros pilares, ¿no?
por dónde pasa la esencia de la profesión. Y me fui a lo más mínimo, que es saber qué es una noticia, que cuántas veces nos preguntamos cuando empezamos a estudiar, ¿qué es la noticia? ¿Por dónde pasa la noticia? Y bueno, es ese hecho relevante que tiene interés público y por eso merece ser comunicado. Pero ahora tenemos que plantearnos de qué manera comunicarlo, y aparecen un montón de ramas y de opciones. Desde el periodismo clásico y tradicional, que por momentos se veía o parecía amenazado por las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías. Entonces, en ese camino, yo me había planteado un poco por ahí lo que decía Ale, y que decía que cuál era la misión del periodista. Y lo que hay que tener en cuenta, me parece que a veces nos olvidamos, y que los jóvenes, que no soy tan grande, pero tenemos cambios dirigentes, digo, de edad para con quienes están estudiando del otro lado, generacionales, perdieron, yo lo veo con mis hijos, los hijos de amigos, esas ganas de la búsqueda, y que la búsqueda lleva tiempo. La ansiedad a veces nos gana, me parece, en el día a día. Entonces me parecía importante rescatar esto, ¿no? Que los periodistas tenemos que buscar, encontrar y poner a disposición. Pero si en el camino de esa búsqueda uno no encuentra la noticia, no hay necesidad de decir nada, ¿viste? Muchas veces el silencio vale más que 1000 palabras, porque una información errónea es un error mucho más que el silencio, ¿no? Sobre todo en cuanto uno piensa en la credibilidad, que es algo que tiene que mantener 100% un periodista, y que hace casi que me parece que cada uno que está hoy acá en el panel busca o buscó durante su carrera, y que es un haber que nadie se lo puede quitar, que tiene que ver en cuanto a la trayectoria, a la carrera, a los lugares en donde está, y a esa búsqueda permanente de mantenerse en el camino correcto del criterio, de la credibilidad, de la ética. Y me parece que cuando hablábamos un poco de estos nuevos medios, formas de comunicación, que incluso la pandemia ha puesto en evidencia, porque hubo que reinventarse, hubo que buscar nuevas maneras de comunicar, porque no nos permite estar en los medios tradicionales. Bueno, aparece un poco eso, ¿no? Siempre me da la sensación de que cada vez que hay un cambio aparece la amenaza y la oportunidad. La amenaza a la informalidad, a la de dejar de comunicar de la mejor manera, de que la información sea procesada el tiempo suficiente, el no estar pendiente de la primicia y decir cualquier cosa por decir algo y decirlo primero. Por otro lado, la oportunidad de reinventarse, de hacer de estas redes, que hicieron más como un medio de hacer más masivo, o de correr un rumor que después se terminaba confirmando en noticia, de un medio al menos en el mientras tanto, que hoy por hoy el hecho de no poder estar en un canal, de que las presencias sean mínimas, hace de que las redes sociales se hayan transformado, al menos parcialmente, en diferentes medios. Entonces la responsabilidad a la hora de comunicar, de mantener esa misma ética, esa pasión, ese compromiso en cada uno de los Instagram Live que hemos hecho para entrevistas, en las redes que se ha usado para comunicar algo, en las stories, en todo ese tipo de cosas uno tiene que tener mucho cuidado para utilizarlos, ¿no? Y para utilizarlos de la mejor manera. Entonces me parecía que esos dos focos eran importantes charlar con los chicos hoy. Bueno, muy interesante, Ale, la verdad que sí, la verdad que coincido plenamente con todo lo que has dicho. Bueno, Diego nos va a ayudar con el chat, que está ya muy activo, para que tanto Alejandro, Javi como Alejandra puedan contestar algunas preguntas, que ya empiezan a ser respondidas, así que después Diego nos va a ayudar en ese tema. Antes de que quizás profundizar un poco más de esta idea que tenemos hoy por la mañana, de hablar un poco de cómo es el tratamiento del periodismo en esta era, y sobre todo el periodismo deportivo, me gustaría, Ale, Alejandro, ya que vos sos alguien que, a diferencia de Javier o de Alejandra, o a diferencia de lo que me toca a mí todos los días, vos trabajás en la gráfica, y la gráfica tiene su costado especial, ni mejor ni peor, sino diferente al resto de los medios de comunicación. Es decir, vos tenés que hacer un periodismo un poco más elaborado, más artesanal, porque tenés una cuestión de espacio que llenar, y hay que llenarlo obviamente como corresponde con estas cuestiones que hemos charlado, ¿no? Del contenido y demás.
Me gustaría que cuentes de manera sintética cómo activás desde el momento que vos te enterás de un rumor, cómo activás un poco tu operativa, cómo es tu metodología de trabajo para que después se vea plasmado eso en el papel o en la virtualidad en función de la página online del diario y demás. Como para que le cuentes un poco a los chicos cómo es la cocina de lo que vos haces. A ver, se estaba por hacer la asamblea de AFA para reelegirlo a Tapia, y vos tenías que investigar algo más, porque eso era una noticia que todo el mundo la conocía, pero vos necesitabas ir más profundo y averiguar algún detalle más. ¿Cómo motorizaste eso, por ejemplo, o el ejemplo que vos quieras dar, por supuesto? A ver, primera cuestión, trabajar en gráfica es acostarse muy tarde y levantarse temprano, punto 1. Punto número 2, cuando aparecen rumores o cuestiones que se publican en redes sociales o que dice alguno en algún programa o que alguno tira como posibilidad, lo primero que hago es alertar. Un mensaje a un grupo de chat que ahora tenemos, antes de ser un mensaje personal, y digo, está esto, voy a averiguar qué pasa. Si lo confirmo, lo escribo. Cuando digo lo escribo en la página web de La Nación y se publica en La Nación Deportes. Bien. Estoy hablando de algo que pasa a las 11, 12 del mediodía, 1 de la tarde. Entonces, si confirmo eso, obviamente haciendo llamados, escribiendo por WhatsApp, hablando con gente, mandando audios, a las 3 de la tarde se publica en la web. Queda ahí publicado en la web y obviamente no podés publicar en el diario impreso lo mismo que ya tenés, el mismo material que ya tenés a las 3 de la tarde en la página web, porque solemos quejarnos de que el diario impreso se muere, pero en realidad lo estamos matando los que lo hacemos. Si los que lo hacemos no le aportamos nada para mantenerlo vivo, ¿quién va a comprar un diario? Más allá del que tiene el hábito de sentarse a leerlo y al que le gusta el olor a diario recién impreso. El resto de la gente, el que se quiere informar, deja de informarse con un diario porque el diario ya no le aporta nada nuevo. Y contás con un montón de desventajas. El diario se publica a las 6 de la mañana. Entonces, si vos le das en un diario impreso una información de las 3 de la tarde del día anterior, es recontra perecedero y tiene una fecha de vencimiento muy anterior, no sirve. Con lo cual, a esa información que vos tuviste a las 3 de la tarde, le tenés que dar otra vuelta de tuerca más, vuelta de tuerca en el sentido informativo, ¿no? de la exageración, no desde el condimento, sino desde la propia información, para que al día siguiente, a las 10 de la mañana, para el que lo lea, no sea viejo. Entonces, una vez que escribiste, procesaste, tenés que volver a llamar y preguntar para ver cómo te podés adelantar a lo que va a pasar al día siguiente. Con lo cual, hay un montón de etapas en la cadena de producción de una noticia que son diferentes para la web que para el diario impreso. El tema es que la gimnasia de años te da la posibilidad de trabajar para un medio o para el otro de manera simultánea. Yo a veces estoy escribiendo para la web y ya tengo en la cabeza qué es lo que voy a hacer para el diario impreso. Y por ahí me llaman y tengo que salir para la tele. O sea, son 3 plataformas diferentes en el transcurso de 6 horas. Pero es lo que pasa. Entonces tenés que tener, la cabeza tiene que saber muy bien qué es lo que te pide cada plataforma. Y cómo te lo pide cada plataforma. En la web sabés que no podés escribir más de 5.000 caracteres porque por lo general la gente se va. El lector del papel es mucho más metódico, se toma un café, se sienta y lee la página completa y hasta que no llega al punto final no se va de la página. Con lo cual podés elaborar mucho más para un lector de papel que para un lector de la web, lo cual tiene sus cosas positivas, obviamente. Podés analizar mucho mejor una realidad para el papel que para la web, que es todo efímero, y ni hablar la tele, ¿no? O sea, la tele te pide instantaneidad, la tele te pide golpe al mentón. Entonces, son plataformas muy diferentes. Yo me sigo enamorando de diario impreso como desde el primer día. Siempre digo lo mismo, el día que publique algo impreso que yo considere importante y que a la madrugada siguiente o a las 7, 8 de la mañana del día siguiente no sienta esa adrenalina por saber qué es lo que va a pasar con eso que publiqué, me voy a tener que dedicar a otra cosa, porque ya voy a perder esa llama que me mantiene vivo profesionalmente. Yo trabajo para eso, para que alguien diga, pucha, lo que descubrió o lo que contó este tipo, o la información que consiguió, y por supuesto para construir una credibilidad. Nosotros somos la firma, nada más, somos nuestra cara, somos nuestra voz. El resto
insisto, es efímero, porque hoy trabajamos para un medio, mañana trabajaremos para otro, y pasado mañana seremos nosotros nuestro propio medio. Pero si no somos creíbles, todo será en vano. Y la credibilidad se construye, es un edificio que se construye con mucho trabajo de hormiga, es día a día. Y es, como dijo Alejandra, como dijo Javier, a los que también respeto muchísimo, es mucho trabajo de hormiga, mucho método, mucho chequeo de datos, mucho hablar por teléfono, y perdonen la palabra, hinchar la paciencia de la gente que tiene información. Insistir. Y muchas veces va a pasar, les va a pasar, que las fuentes que tengan información sensible no quieran darla. Otra anécdota voy a contar. Yo estuve peleado de verdad, porque tengo contrapuntos todo el tiempo, con la actual conducción de la AFA. Hasta que, como me daba cuenta de que la información iba por otros canales y a mí me salteaban porque ni siquiera me contestaban el teléfono, agarré y me tomé un café cara a cara con los tipos que deciden, en la AFA actual. Le dije, miren, mi postura es esta, por esto y por esto. Les expliqué lo que yo creía que estaban haciendo mal y por qué lo estaban haciendo mal. En la cara, o sea, directamente con un café de por medio les dije, están haciendo esto y esto mal. Aceptaron algunas cosas, otras cosas las rebatieron, pero a partir de ese momento, al menos, y a partir de ese cara a cara y ese decirles lo que yo pensaba, nunca dejaron de atender el teléfono. Por supuesto me mintieron 800 millones de veces, pero bueno, estará en mí chequear qué de lo que me dicen es cierto y qué de lo que me dicen es mentira. Por lo pronto, ese canal que se había obturado, se abrió por esa conversación cara a cara. Entonces, otro consejo que yo doy es, siempre que puedan, digan las cosas cara a cara. Siempre que puedan, tómense un café con los que necesitan, con los que le pueden proveer de información, para que se den cuenta que del otro lado no hay un robot ni un tipo que publica cualquier cosa, sino alguien que escucha y que tamiza la información, y que considera, que jerarquice lo que a uno le dice. Es muy interesante, Alejandro, porque un poco lo que yo doy en llamar esto de vivir en estado periodístico, ¿no? Digamos, el periodismo no es solamente el momento que uno o sale publicada la nota, o está subida a la web lo que escribiste, o lo que podemos hacer en un noticiero, o en un partido, o en un panel, o en un programa de radio, sino que detrás de eso hay una elaboración que a veces lleva el día entero, es decir, no hay una cuestión solamente periodista. De hecho, uno es cuando se levanta. Ahora, después aparecerá 1 hora, 2 horas en un medio de comunicación, y el resto del tiempo no es que uno se saca un traje y se queda para hacer otras cosas, sino que sigue haciendo lo mismo, ¿no? Aprovechando que Javier y Alejandra trabajan en medios audiovisuales, pero en distintos rubros, y aprovechando lo que contó Alejandro, y después vamos a hacer una primera ronda de preguntas, si te parece, Diego, como para que los chicos no queden sin responderlas, porque ya veo que hay varias. Alejandro nos contó su proceso, me gustaría que Alejandra y Javier nos cuenten el suyo. Alejandra trabajando en DirecTV Sports, conduciendo noticiero, también ha comentado partidos de fútbol y por supuesto también ha participado y trabaja en un programa de fútbol femenino que también ha ganado su lugar, por suerte, en la grilla televisiva. Y Javi es básicamente comentarista de fútbol en cuanto a su tarea puntual, ¿no? Es periodista que comenta fútbol. Entonces, Javier o Alejandra, voy a arrancar por Alejandra, Javi, no te ofendas, quiero saber cómo es tu proceso para llegar a saludar al público cuando te toca hacerlo para Latinoamérica. Es decir, cuando ya estás vestida, maquillada y producida desde lo estético, atrás tuyo hay un proceso que es de un grupo de personas que trabajan con vos, pero también un proceso individual. Así que me gustaría que si podés compartir con los chicos cuál es tu proceso individual y contar también un poco cómo es la relación de un trabajo que, entre otras cosas, es un trabajo de equipo, ¿no? Porque esto es un trabajo en equipo. Sí, ni hablar. Es como una cadena, ¿no? De la producción de la noticia. Nosotros el noticiero que yo hago habitualmente sale al mediodía, al aire en vivo, a partir de la 1:30 del mediodía. Para eso ya hay un equipo de producción y de edición que desde muy temprano en la mañana, a veces a las 7, 7:30, ya están en el canal para empezar a hacer esa selección información, que es la que vamos a volcar, y siempre atentos a esto de que pueda aparecer algo inmediato, ¿no? Que es lo que tiene la noticia y nuestra profesión, saber jerarquizar cuando hay una inmediatez y hay que
cambiar todo de mano porque la noticia o la primicia, si realmente vale la pena y está confirmada, lo amerita. Entonces, si bien uno, como decía, hay un equipo de producción que llega temprano, un productor ejecutivo del noticiero que arma una rutina en función de los temas que se van a tratar ese día, siempre abierta a que sobre la marcha, hasta la 1:30 que salgamos al aire, pueda ocurrir algo y eso genere un cambio. Pero si no, cuando nosotros llegamos al noticiero, yo generalmente suelo llegar tipo 10 de la mañana para prepararlo con tiempo, porque me gusta, más allá de que tengo al productor ejecutivo que prepara la noticia, los editores que están cortando y editando desde, bueno, los resúmenes de los partidos, las notas, las conferencias, todo lo que va incluido en un noticiero que es de 1 hora y media al aire, productores que nos colaboran con la elaboración de lo que tenemos que informar, pero a mí me gusta personalmente llegar, leer toda la rutina y también armarme yo lo que no estoy al tanto, terminar de ajustar, chequear, porque muchas veces pasa que puede pasar, nosotros estamos en San Telmo, hay un corte, llegás sobre la hora, y uno confía en lo que el productor te dio, pero si por ahí no tenés la cosa esta de chequear algo, somos humanos todos, puede haber un pequeño error, entonces después, si no estamos como informados o si no estamos atentos a lo que vamos a decir, después ese error se traslada al aire. Entonces lo que yo aconsejo siempre es chequear todo en la medida de lo posible para prepararnos y para estar al aire. Básicamente ese vendría a ser el proceso de todo un equipo, que somos varios, no es una producción tan grande DirecTV, pero sí tenemos un productor ejecutivo, un director, y por lo menos 2 editores, bueno, y 2 más productores que están con el tema de la preparación de la información por día, más o menos ese es el equipo de un noticiero que sale al aire. Y eso trasladado al resto de los programas, ¿no? En fútbol femenino es un programa que es 1 vez a la semana, entonces bueno, también siempre se arma una rutina para tener en cuenta, hay que estar atento a los invitados, lo que pasó en el fin de semana, los partidos de fútbol femenino se juegan entre semana, y a veces suele terminar la fecha entre el lunes o el martes, por ahí si se postergó algún partido, el programa sale el jueves, entonces si nos vamos a remitir solamente a los partidos, la información pasa como en el diario, ¿no? Ya está vieja, entonces hay que buscar otro contenido para aportar, porque bueno, estamos en mitad de semana, todavía no sabemos lo que va a pasar, lo que ya pasó quedó viejo, entonces tratar de buscarle al contenido del programa otro tipo de información que pueda ser útil o interesante para quienes estén del otro lado y para colaborar al desarrollo del programa y del deporte en sí. Bien, Ale, interesante, va por los mismos carriles que Alejandro, ¿no? Vivir en estado periodístico, de más allá que una rutina sea entregada, chequeada, revisada por productores, uno también debe procurarse su propia información, también un poco para sentirse seguro de determinados temas, porque más allá de todo, hay temas que uno maneja mejor que otros, y esta es una realidad. Javier, te ha tocado pasar por distintos lugares, has conducido noticiero, has trabajado como panelista, has trabajado como movilero, creo que hemos pasado más o menos por los mismos lugares al mismo tiempo. Hemos hecho una carrera un poco paralela. Hoy te toca analizar fútbol en Fox Sports. Así que me gustaría, si se puede, hacer un pequeño, también como hicieron Alejandro y Alejandra, una pequeña síntesis de cómo preparás tu trabajo de todos los días. Y si querés también agregarle un poquito las diferencias, ¿no? Ya que has tenido la oportunidad de hacer presencia en varios formatos. También haces radio, por supuesto, ¿no? Que tiene otra elaboración, ¿no? Sí, se pueden unir varios detalles, Fabi. De hecho, por allí uno de los chicos preguntaba, más allá de que ahora seguramente se va a abrir el cuestionario oral, algunas preguntas que yo iba leyendo en el listado del costado, en cuanto a lo que tenía que ver con mis inicios, que efectivamente, mientras yo estaba estudiando periodismo deportivo, tuve la chance de trabajar como cronista, como periodista, cubriendo noticias generales en un noticiero de Canal 9. Y fue todo un desafío porque tenía que, si bien ya estaba realizando tareas en las famosas, para esa época, FM barriales, donde uno podía tener el espacio propio y empezar a practicar, pero en la realidad con gente que lo escuchaba,
el verdadero trabajo importante fue ese. Y de manera inesperada, fue una convocatoria para periodistas deportivos y locutores, un casting, más de 400 personas, me terminé enterando después que se habían presentado y quedamos 8. Supuestamente iba para hacer un trabajo estrictamente deportivo, se iba a crear una señal deportiva, que incluso era anterior a Teis Sports. Finalmente no salió, nunca nos terminamos de enterar exactamente por qué, pero bueno, en cuestiones empresariales, eso seguro. Estaba todavía Alejandro Romay, que algunos de aquí lo deben conocer, y otros, los más jóvenes, seguramente no. Un personaje auténtico de los medios y de la televisión argentina. Y bueno, el tema era qué hacíamos, o qué hacían con las 8 personas jóvenes que habían incorporado, todos chicos de más de 20 años. Y terminaron creando lo que en ese momento era, por primera vez, en canales de aire, los noticieros de los fines de semana, que tenían un alto porcentaje de contenido deportivo, pero también noticias de interés general. Y ahí empezamos a desarrollarnos muchísimos, que incluso hoy están trabajando en los medios también. Fernando Salceda, compañero tuyo hoy en TNT Sports, Eduardo Bolaños, compañero y amigo personal. De ese grupo, de los que entramos aquella vez, el único que se terminó quedando en Canal 9 es Chiche Ferro. Guillermo, que es columnista ahora de los noticieros justamente de ese canal. Pero cuento esto porque, también relacionado con lo que mencionaba uno de los chicos y lo que vos mismo presentabas, hace también a la cuestión desde la formación, desde lo que uno va incorporando, a veces sin darse cuenta, en algunas ocasiones hasta sin querer hacer algunas actividades, y que en realidad después te terminan sirviendo de manera insospechada. Yo me acuerdo que era muy joven y lo único que pretendía era ir a los entrenamientos, ir a los partidos, conversar con los protagonistas del deporte. No ir a cubrir un accidente o una conferencia de prensa de un político, o ir al Ministerio de Economía, y así les puedo contar un montón de anécdotas. La más grosa, palabra muy de moda desde hace un tiempo, fue ni más ni menos que estar cubriendo el motín en el penal de Sierra Chica, que fue un acontecimiento histórico como noticia en su momento. Me acuerdo que fue un domingo que salí de la cancha de Vélez, de haber ido como cronista a un partido, un Vélez Racing creo que fue. Había terminado mi jornada laboral, estaba con mi novia entonces tomando algo en un café, y suena, teníamos no era el celular, teníamos celular también, que eran los primeros, pero teníamos un aparatito, un beeper, donde te mandaban mensajes como para que vos te comunicaras con la producción. Y me acuerdo que el título era ese: Javier, por favor, comunicate urgente, hay que ir a Sierra Chica, motín. Yo no sabía qué hacer, bueno, terminé llamando, y salimos así como estábamos, con la ropa que tenía puesta, un jean, una camisa, un saco, no, vos tenés zapatillas, zapatos, ni siquiera eran camarógrafos, los 2 que viajamos y yo eran 2 ayudantes de cámara, y Javier como periodista. Las 3 personas nos fuimos en auto, en uno de ellos, al motín. Insisto, con lo que teníamos puesto, estuvimos 8 días, yendo y viniendo de Tandil a Sierra Chica, porque en Tandil estaba el hotel donde dormíamos, hacíamos base, y todos los días nos levantábamos. Un poco lo que decía antes Alejandro, ahí tuve que trabajar de periodista gráfico, televisivo, radial, me recibí de periodista en esa cobertura. Todo. Era todos los días levantarse temprano para ir a Sierra Chica. No existía la tecnología actual, no se podía enviar por celular, video, audio, lo que sea, entonces había que ir, grabar los informes, hacer notas, además qué tipo de notas y con quiénes convivíamos. Eran los conocidos o los familiares de los presos, que estamos hablando de los presos más importantes de la República Argentina, que estaban dentro de ese motín, dentro de esa cárcel y haciendo un motín. Bueno, insisto, recibí de periodista en esa cobertura porque era todo muy nuevo para mí, yo era muy joven, me acuerdo que estaba preparando mi casamiento y mi novia no entendía nada que yo estaba allá, tuvimos que ir a comprar ropa, insisto, dormimos muy pocas horas porque arrancábamos muy temprano, nos íbamos de Tandil a Sierra Chica, que era un viaje creo que de 45 minutos, volvíamos al mediodía porque había que emitir el material que se enviaba desde una central telefónica, uno tenía que, el canal reservaba un horario, un espacio, que eran 30 minutos por lo general, para enviar ese material que uno había generado, y todo era calculado, todo era pensado, porque cuando uno tomaba las imágenes, o filmaba, o grababa, ya sea las entrevistas, o los copetes, que son las presentaciones que uno hace para dar justamente el paso
desde el lugar de los hechos a lo que acababa de hacer, uno tenía un tiempo para emisión. Entonces estaba la cámara y en algunos casos había una casetera. Estamos hablando, insisto, no de celulares, olvídense de la época digital. Parece color sepia todo esto que estás diciendo. Claro, No pero es pasó hace real, tanto. es real. Y por eso yo digo que aprendí un montón ahí, porque tenía que volver y quizás teníamos 1 hora y media de material grabado, pero solo media hora para emitir. Y en esa emisión de media hora había que estar adelantando y retrocediendo mientras mandábamos el material, a veces pedir una extensión. ¿Y cuál era el problema? Era el único lugar desde el cual se podía emitir. Entonces, si Canal 9 tenía de 8 a 8 y media, después estaba Canal 7, y después Canal 13, y después Canal 11, o invertido los roles, o los tiempos. Por eso digo, fue una experiencia increíble. Yo creo que con el paso de los años me di cuenta de esto que les conté recién, que me terminé recibiendo de periodista ahí, en ese lugar. Fue un aprendizaje increíble en un montón de cuestiones, tanto profesional como personal. Y bueno, después sí, lo lindo era la felicitación cuando uno regresó del trabajo realizado, y sobre todo la experiencia vivida. Lo cuento esto un poco por lo que me preguntaban, desde mis inicios, y efectivamente fueron trabajando como periodista general y no deportivo, pero eso después uno lo termina aplicando a nuestro trabajo, porque como decís vos, Fabi, yo tuve que pasar por diferentes funciones dentro de una señal deportiva. Hoy comento fútbol, que probablemente sea lo que más me gusta, o muy probablemente, también me siento cómodo en los programas. Pero tuve que conducir noticiero, y antes de conducir noticiero tuve que ser cronista, como ya lo había hecho en Canal 9, y aquella formación te sirve mucho para después desempeñarte en lo que vos elegís como periodista deportivo. Porque si se quiere, y sin querer ser vanidoso, terminás haciendo la diferencia por aquel aprendizaje que vos tuviste, porque el manejo termina siendo otro en todo sentido. Es el manejo de situación, el manejo del concepto de la noticia, y el idioma utilizado también. El otro gran punto que me termina sirviendo a mí dentro de Fox Sports es cuando, una de las veces que lo internan a Diego Maradona. Caso muy parecido. Fui a trabajar, jornada larguísima, empecé a la mañana con la previa, el partido, el post para Fox de un San Lorenzo Boca, y mientras estábamos haciendo el post partido, me acuerdo como si fuera hoy, lo estaba entrevistando a Pablo Zabaleta, en vivo. Estaba él con auriculares y yo también, en la pausa. Y el productor nos dice, internaron a Maradona. O sea, Pablo Zabaleta escuchaba lo que me estaban diciendo a mí. Y Pablo Zabaleta, me acuerdo que yo así abre los ojos y me miró, uy, dice. Y claro, todo lo que me decían él lo escuchaba. Entonces, no había demasiada información en ese momento. Volvemos de la pausa, me dan el aire, empiezo la nota con Pablo Zabaleta, hacemos la nota puntual y lo que había sucedido en ese momento, y antes de la despedida, él, sin que yo diga nada, dice, bueno, y quiero mandarle un saludo a la familia de Diego, ojalá que se ponga bien, que se recupere. Bueno, y ahí hubo que explicar un poco más lo que había sucedido. Terminó mi jornada, que era, no sé, a 10 de la noche, supongamos, y de ahí a la clínica suizo-argentina, a cubrir lo que pasaba con Maradona. Ahora que sea. A 1 de la mañana, una jornada que había empezado a las 8, a las 9, porque no es que el periodista de televisión, sobre todo el que tiene que trabajar en un módulo, en un noticiero, se levanta y en 5 minutos está en el canal. No es así. Y más sobre todo si tenés que hacer este tipo de coberturas. Bueno, insisto, ese día terminé a cualquier hora, tuve que salir en vivo para el noticiero, acabando de llegar para ver qué es lo que había pasado, tratando de recabar información. No es fácil, ahí volvemos a esto que decíamos, de lo que se dice, de lo que se quiere decir, y de los que hablan sin saber. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Intenté serlo desde ese mismo día, y de alguna manera llegó después la recompensa, porque después de esa cobertura, que duró 2 semanas, fue que empecé a conducir el noticiero de Fox Post Noticias, hoy Central Fox. Después sí vinieron las derivaciones hacia las transmisiones, hacia el comentario, previo paso por el campo de juego, por ser cronista también, o sea, un poco lo que te pasó a vos, Fabi. Pero lo importante aquí, lo que yo resalto, es que esa formación, ese aprendizaje, aquellas experiencias, que tal vez en una época no eran lo que uno quería hacer, son las que te marcan la referencia y las que te sirven para que el día de mañana vos puedas hacer mejor la tarea que te toque o que te encomienden. Y como detalle final para cerrarlo, entre tantas también anécdotas o situaciones vividas, en esa época en la que trabajaba en Canal 9, me acuerdo una vez, lo habían contratado a Víctor Hugo Morales como columnista deportivo en un proceso de transformación en cuanto a lo que se ofrecía desde la pantalla. Querían reinventar el viejo 9 diario,
no salió muy bien la experiencia, por distintas razones que no vamos a abocar ahora. Y me acuerdo que, bueno, ahí comenzó una muy buena y lindísima relación con Víctor Hugo, porque imagínense, cuando entra él, lo primero que hice yo fue acercarme, mostrarle mi admiración y de alguna manera darle a entender que yo quería trabajar con él. Y no solamente él lo vio, lo entendió, sino que captó mucho de esa necesidad que yo tenía. Y así fue como 2 o 3 chicos, entre ellos Eduardo, Fernando Salceda, empezamos a trabajar para el noticiero, pero también para Víctor Hugo, que él quería que las notas, los reportajes los hiciéramos nosotros, y él luego, con esa singular forma de ser que tiene, siempre nos mencionaba cosas que no se hacían en esa época. Y en uno de esos cruces con Víctor Hugo, él llegaba al canal y yo salía. Me acuerdo que yo estaba enojado, me había peleado con un productor y le contaba a Víctor Hugo este enojo que tenía, y le manifestaba esta intención que yo tenía de querer hacer algo que no estaba haciendo en ese momento, en cuanto a la cobertura periodística en sí. Y ahí fue que Víctor Hugo me dijo, esto es lo mejor que te puede pasar a vos, y sobre todo siendo joven, hacer todo tipo de coberturas, abarcar la noticia en todos sus rubros, porque es lo que te va a formar a vos y es lo que te va a permitir el día de mañana sí hacer la diferencia, porque sin que vos te des cuenta hoy, lo que te está enojando, lo que te está molestando, es lo que en el futuro te va a servir para ser mejor en lo que vos elijas. Bueno, excelente, Javi. La verdad que es un testimonio muy, muy valioso, porque yo siempre creo que esta profesión, sobre todas las cosas, más allá de lo vocacional, lo pasional, tiene que ver con la resistencia, ¿no? Con resistir algunas cosas que por ahí en su momento uno cree que no son importantes y que terminan en este caso después en algún punto aprovechándolas, ¿no? Para uno tratar de ser mejor o vivir aquella experiencia y después poder usarla, esa experiencia en otro ámbito. Yo creo que el periodista deportivo tiene una versatilidad que no tiene otro periodista. Si vos vas a cubrir un evento, o vas a una cancha, y te podés topar con un gobernador, con un senador, Sí, con un político general, con un presidente de otro club, te parece no sé, cualquier personaje de la vida pública, y el periodista deportivo tiene que estar ahí al pie del cañón como para no desentonar y hacer la pregunta que tiene que hacer. Había una época, se va a acordar Javi, que a la cancha de Banfield siempre iba Eduardo Duhalde, entonces generalmente había que ir a hacerle una nota, una entrevista, o sacarle 2 o 3 declaraciones. Bueno, lo doy como ejemplo, pero hay miles de ejemplos. El propio Alberto Fernández ha ido miles de veces a la cancha de Argentinos Juniors y nos ha tocado compartir a veces el mismo ámbito. Es decir, uno tiene que estar preparado para un montón de cosas, y siempre bajo esta marca de ser periodista general y después aplicarla un poco a nuestro ámbito. Bueno, Diego, así le damos espacio a los chicos que están, por suerte, con muchas ganas de saber cosas. No sé. Así es, así es. Y bueno, otra de las cosas que contaba Javier, que uno arranca temprano y no sabe cuándo termina en esta profesión. Esa es una de las cuestiones que nos toca vivir a diario. Y bueno, en este caso, para Alejandro Casar González, Ivo nos estaba preguntando por qué decidiste dedicarte al periodismo de investigación y cuál fue el trabajo que más destacás desde todos los que te tocó abordar. A ver, lo conté en el chat, lo vuelvo a contar acá. Yo estudiaba en Deportea, estaba en segundo año, y arman una convocatoria para hacer una pasantía. La pasantía era en la hoy extinta revista 3 Puntos, porque se iba a relanzar con el nombre TXT. Y yo no lo sabía cuando me presenté, pero el que buscaba un pasante era un tal Ezequiel Fernández Murs, que para mí en esa época era claramente de los 3 mejores periodistas que yo leía, claramente y con distancia. Entonces nada, obviamente de los candidatos me terminó eligiendo a mí, y empecé a trabajar con él en la revista TXT, trabajé casi 2 años, y cuando un maestro con todas las letras, porque en definitiva eso es para mí hasta el día de hoy, te enseña un camino y te dice, mira, esto es por acá, si te gusta tenés que hacer esto, y yo veía las notas que hacíamos y lo que conseguíamos, y cómo era un trabajo casi de orfebrería, empezar a armar como un rompecabezas, que eran las notas que terminaban siendo publicadas. Yo ese día
o sea, me acuerdo de una nota en particular en una confitería en Coronel Díaz y Santa Fe, cerca del Alto Palermo. Armamos un croquis de una nota, y eso después se terminó plasmando en la revista. Y cuando lo vi terminado, lo miré y dije, yo quiero hacer esto. Me salió de adentro, ¿no? Hay cosas que no se explican. Muchas veces las mejores cosas de la vida no se explican. Y me dijo, bueno, si vos querés hacer esto, el camino es así, así y así. Y me fue dando consejos hasta el día de hoy, me aconseja, por suerte para mí, tengo una gran dicha en ese sentido, y ya no quise apartarme más de ese camino. Un poco por admiración y otro poco porque sentía que realmente eso era lo que quería hacer. Yo no concibo, esto es extremadamente subjetivo, ¿no? Pero no concibo el periodismo si no es para descubrir algo nuevo. No lo concibo. Es más, cuando me piden hacer cosas que no tienen nada nuevo, no me gustan. Trato de rehuirle y de redoblar la apuesta y decirle, bueno, pero en lugar de hacer eso, yo te propongo hacer tal otra cosa, mucho mejor. Y por ahí es el triple de trabajo, pero en la esencia que yo llevo adentro. Y el mejor trabajo, bueno, a ver, yo tuve también la suerte de escribir un libro que prologó Ezequiel y que me llevó 3 años de investigación. Y es como un segundo hijo. O sea, escribir un libro es una satisfacción, Javier lo sabe, Fabián también, es una satisfacción incomparable. Cuando ves el primer ejemplar salido de la imprenta con tu nombre, nada, es fabuloso. Pocas experiencias profesionales como escribir un libro después de tanto sacrificio y de lo que significa escribir. Ezequiel, otro consejo que me dijo fue, yo no sabía cómo terminarlo el libro. Entonces un día me miró y me dijo, mirá, una vieja maestra mía me dijo que los libros no se terminan nunca. Silencio. Se abandonan. Entonces, ese sentimiento de abandono, en el buen sentido, ¿no? Me fue fundamental a mí para decidir, bueno, este es el punto final. Y es muy difícil ponerle el punto final en un libro, dificilísimo. Y en un libro se deja mucho desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo intelectual. Entonces, el trabajo final, ese trabajo final, más allá de lo que venda o no venda, del éxito comercial o no, ya el solo hecho de ver ese libro plasmado es por lejos la principal satisfacción de mi carrera. Quiero agregar algo, Diego, antes de la siguiente pregunta, a propósito de Ezequiel Fernández Mur, que los grandes de verdad son generosos, ¿no? Digamos, los que son grandes de verdad, los que no buscan, digamos, ocultar su conocimiento, sino compartirlo, son aquellos que después terminan marcándote un poco el camino, ¿no? Me parece que hay que rescatar ese tipo de... Y hay muchos, gracias a Dios, periodistas así, tipos grandes que son generosos, que son sabios, y que al mismo tiempo no se guardan nada para ellos, sino que lo comparten con los que están alrededor, con total humildad y con total grandeza. Perdón, Diego, dale. No, Fabi, venía muy bien tu comentario, porque bueno, Ezequiel es uno de los periodistas que admiramos. Bueno, pasando también a otra de las preguntas del público, Candela nos preguntaba para Alejandra Martínez, si cree que en el futuro no muy lejano podría haber relato solo de mujeres en cancha o en algún deporte en especial. Ya hemos tenido la oportunidad hace poco de ver, por ejemplo, un noticiero deportivo con 2 conductoras mujeres, algo que no era muy habitual, y bueno, trasladarte esta inquietud que tiene una de nuestras alumnas. Yo creo que de a poco se va desmitificando esto de que el periodismo deportivo es una cuestión de género, ¿no? Y que es solo para hombres. Creo que hoy por hoy de a poco la mujer va teniendo un espacio cada vez más interesante, que es por ahí lo que yo me peleaba al principio cuando empecé a trabajar en los medios, ¿no? Que también en parte a veces soy de las que piensa que parte de la culpa, como todo, ¿no? En un contrato entre dos, cuando vos aceptás, también estás un poco haciéndote responsable de lo que aceptás. Entonces, yo también siempre lo que decía es que, bueno, hay que ver qué espacio elegimos y si por estar elegimos aceptarlo o no. Entonces me parece que es como una responsabilidad también de la mujer en ganarse ese espacio y hacerse respetar y saber decir que no en algunas oportunidades, ¿no? Si lo que nos llaman es para algo que no nos sirve o no nos gusta ese rol o esa imagen, a mí me ha pasado muchas veces saber decir que no. Entonces, me parece que eso de a poco va cambiando el paradigma, por suerte,
en esta sociedad en donde se está peleando por los derechos, y de hecho se ve reflejado también en la lucha del fútbol femenino y de las chicas. Creo que el comentario ya de a poco se está instalando. Antes se decía, o generalmente uno cuando ve a la mujer en el rol del partido de fútbol, era exclusivamente en campo de juego. Si te llamaban era para campo de juego. Y una anécdota cortita para no hacerlo tan largo, me pasó de hecho para el Mundial Femenino, cómo es a veces nosotras mismas nos prejuzgamos. Me llamaron para comentar los partidos del Mundial Femenino para la televisión pública, y cuando me llamó el productor y me dice, mirá, tenemos una reunión, porque le dije, pará, ¿vos estás seguro que te habrás equivocado? Le digo, me habrán llamado para campo de juego, porque yo nunca comenté un partido de fútbol, le digo. Dice, no, a mí me dijeron comentarista. Entonces le digo, me quedé como, uy, ¿estoy preparada o no estoy preparada? Y bueno, esos son los desafíos lindos que tiene esta profesión. Obviamente dije que sí con mucho miedo, porque era la primera vez que lo iba a hacer, pero bueno, asumí el desafío. Le dije, bueno, pero hagamos una prueba antes, o sea, fíjate si lo que vamos a hacer realmente estoy a la altura, porque cada cosa que hago no me gusta hacerla mal, soy muy exigente conmigo misma, entonces me parecía interesante el desafío, me preparé para hacerlo, pero bueno, les pedí, hagamos una prueba, ¿no? Y bueno, y surgió así, la verdad que fue una experiencia increíble. Estuve también con Miguel Osovi al lado, que es un referente, y que me ayudó muchísimo, y cuando habla Fabi de la generosidad de los grandes, bueno, tuve esa suerte. Y fue una experiencia increíble. Y bueno, y me parece que hoy por hoy no hay muchas mujeres relatoras, pero me parece que en la medida en que uno esté capacitado y que pueda demostrar que las cosas se pueden hacer bien, ¿por qué no? Sobre todo porque también el fútbol femenino está creciendo, y quizás sea una oportunidad de empezar quizás por el fútbol femenino y después trasladarlo. Soy de las que piensan que no porque sea fútbol femenino lo tienen que comentar y relatar solo mujeres, y porque sea masculino solo hombres, pero todo es un proceso, y como todo proceso lleva tiempo y acostumbramiento, sobre todo para el oyente, para el que está del otro lado, pero siempre que sea con capacidad me parece que es bienvenido y que se respeta. Dieguito, excelente, Ale. Dieguito. Sí, y muy bien, Ale, muchas gracias. Y en relación a justamente comentarios de partidos, Mateo nos pregunta para Javier, ¿cuál es el partido más emocionante de todos los que te tocaron comentar? Qué buena pregunta. Podés hacer un podio, Javi. Es muy difícil porque la emoción de un partido tiene diferentes puntos en cuanto a cómo le llega a uno. Puede ser el partido por la característica en sí del juego, puede ser lo que representa para uno estar en ese partido. A ver, a mí particularmente, uno que siempre se me va a venir a la mente por la circunstancia, por el escenario, por lo que era el público, por lo que significaba esa cobertura para mí. En la Copa Libertadores que gana San Lorenzo en 2014 me tocó ir a comentar a Porto Alegre, un partido que San Lorenzo pierde con Gremio 1-0, y como había ganado por el mismo resultado de local, tuvo que definirlo por penales. Y yo no sé, por eso se me vino eso a la mente cuando me hablaron de emoción. Fue una cobertura muy, muy especial, estaba el Bomino Pons, que tiene sus propias particularidades y todos lo saben para relatar. Entonces como que todos los condimentos lo transformaban en un partido muy especial, con muchísima gente viéndolo aquí. Al menos no te hizo cantar, al menos no te hizo cantar el Bambino, ¿no? No, de eso me salvé. De eso me salvé. Pero aparte había un condimento personal también, que en ese viaje también me generaba a mí algo muy puntual. Quizás ese va desde lo emocional, pero porque se conjugaron muchas cuestiones. Lo que pasaba en el juego, la relevancia del partido, los condimentos de ese encuentro, y lo que significaba para mí también el hecho de viajar a comentarlo. Después hay un montón que se fueron dando también, no sé, desde diferentes encuentros, alguno de la selección, algún partido que definió un título a nivel local también. Me tocó viajar, por ejemplo, al famoso partido para los más veteranos, cuando a Pasarela se le ocurrió a Ale, Fabi, decir la pelota no dobla. Ecuador. En Ecuador.
hacer la cobertura justamente para Canal 9 en esa época, muy joven. La conferencia él la da en una ciudad y el partido se juega en otra. La conferencia la da en Guayaquil y el partido se juega en Quito. Y después vino el famoso partido en Bolivia, en esas eliminatorias también. Con lo de Cruz. Exactamente. En esa no estuve. Pero sí en la de Ecuador, sí en la de Perú, un partido que Burgos fue figura descomunal. Argentina empató 0-0. Por eso digo, lo emocional termina siendo muy personal, me parece. No es solo lo que ocurre en el partido por la trascendencia en sí misma del juego, sino en lo que a uno también respecta y a lo que le genera. Y quería decir algo que me pareció importante para agregarlo a lo que marcó Ale, si bien no era una pregunta para mí, pero creo que ya todos tenemos que empezar a acostumbrarnos. Tenemos que empezar a correr esto de qué significa para la mujer ir a comentar, o ir a hacer, o ir a desempeñar un determinado rol, porque en realidad, si bien todavía sigue siendo nuevo, ya empieza a ser algo natural. De hecho, Diego decía recién que 2 chicas pueden conducir tranquilamente un noticiero deportivo. ¿Y por qué no lo van a poder hacer? Está bien que todavía sigue siendo novedad, pero una vez en una charla de la que participaba vía Skype una colega, Marion Reimers, mexicana, a ella le preguntaron, había empezado a comentar fútbol, un poco lo que decía Alejandra. Le preguntaban cómo significaba o qué significaba para ella como mujer comentar un partido de Bundesliga. Y ella dijo, yo no sé cómo responderte a esa pregunta. Si querés te respondo qué significa para mí comentar un partido, pero no como mujer, sino como persona. Preguntáselo a Javier también, o a Marcelo, que era otro periodista que estaba ahí. Claro. Tenemos que empezar a nosotros mismos entregar ese mensaje. Yo entiendo que todavía en algunas cuestiones siga siendo novedoso, pero mientras nosotros sigamos dándole ese trato, nunca va a dejar de ser algo nuevo. Y en realidad, las mujeres son periodistas. En todo caso, preocupémonos, porque los periodistas y las periodistas que relatan, que comentan, que hacen función de campo, estudios centrales, o lo que sea dentro de una transmisión, o en cualquier programa, sean buenos haciendo lo que hacen. Porque en realidad ese es el punto. Elijamos buenos profesionales, hombres, mujeres, no importa cuál es el género. Javi, está bueno esto, me encanta, porque creo que lo hemos charlado también en privado, que acá lo importante no es el género, sino la idoneidad y la capacidad, ¿no? Ahí está. Si bien vivimos en un mundo de etiquetas y de prejuicios y de señalamientos, que pasa lamentablemente en todos los órdenes de la vida y en todos los rubros, en definitiva uno debería elegir a la persona para determinado lugar por la capacidad. Lo que le ocurrió a Alejandra de que alguien decidiera elegirla para que pueda comentar, es porque vio en ella algo que había un potencial ahí, que alguien lo vio, lo advirtió y decidió abrir una puerta para permitir que ella pudiera expresar eso que quizás hasta vos misma, Alejandra, lo tenías un poquito más relegado, porque decía, bueno, capaz que todavía no estoy preparado, porque a veces uno, a ver, esto no es una cuestión tampoco de género, decir no estoy preparado para determinadas cosas. El periodista es cara dura y a veces se tira un poco a decir, bueno, yo puedo con esto, y cuando uno es más grande, capaz que el oficio te termina un poco acomodando el asunto, pero me parece que también está bueno que uno pueda marcar que hay cosas, y hay veces que algunos productores ven cosas en vos que vos no ves, como pasa con los entrenadores, con los futbolistas, supongo, y a veces hay cosas que vos te pones tu propia barrera, vos decís, no, yo creo que esto no es una cuestión de género, a veces es una cuestión simplemente de otra cosa, de lo que uno puede generarse como expectativa, y como uno a veces, yo creo que a todos los que estamos acá, y este es un buen ejemplo para alguien, ahí preguntaba Ana, ¿cuán difícil es vivir el periodismo deportivo? ¿No? Alejandro se ríe, es difícil. O sea, es la pregunta del millón. Claro, todos tenemos miles de kioscos para intentar llegar más o menos armado a poder tener una vida tranquila y poder educar a nuestros hijos y estar medianamente tranquilos. Ahora... quiero agregar algo. Sí. Quiero agregar algo para no corrernos del tema anterior, porque le da un valor todavía mayor a lo que hace Alejandra. El problema que muchas veces ocurre sí con las chicas o con las mujeres es que, como decíamos, lamentablemente, y que se entienda lo que digo, no son buscadas de manera inicial por la capacidad, sino justamente porque son mujeres. Esto de que tiene que haber una chica hoy frente a una pantalla, o en un programa, o frente a un micrófono. Lo bueno de Alejandra es que no se quedó con eso. Alejandra lo que dijo fue,
primero se planteó su propia duda en cuanto a si estaba preparado o capacitada para desempeñar un rol. Pero inmediatamente después lo que hizo fue, bueno, prepararse para hacerlo. De hecho, ella llega a los medios antes de ser periodista y estudia periodismo después. Yo creo que ahí está la relevancia de lo que uno puede aportar a nivel personal. No quedarse con que lo fueron a buscar por X circunstancias, sino que, bueno, me eligieron, perfecto. Yo tengo que dar lo mejor de mí. Claro, no me Tengo quedo que con eso. perfeccionarme y tengo que profesionalizarme. Si mañana me vienen a buscar a mí o a vos para comentar Pato, bueno, seguramente tenemos que ir, y que nos ha pasado seguramente con alguna actividad. Yo No comenté sé, a título personal con Luis lucha Soccer nos pasó. grecorromana, Tavares. Empardame esta. Lucha grecorromana comenté. Ojo. Y bueno, listo. En Juegos Olímpicos. ¿Qué querés Bueno, que te diga? pero está bueno, Javi, está bueno. Creo Claro que que está bueno. todos vamos en la misma sintonía, que es la formación. No importa Ujú. el género, sino la formación y estar preparado para cuando llegue la oportunidad, porque siempre, y esto lo podemos, antes de que Diego siga con las preguntas, esto lo podemos unir entre el género y entre si se puede vivir o no se puede vivir el periodismo. Creo que hasta donde uno pueda, y creo que uno tiene que querer poder siempre mucho más, tiene que estar preparado para que alguien te abra la puerta. Yo creo que siempre va a haber alguien que te va a elegir, como va a haber mucha gente que no, va a haber mucha gente que sí, o quizás menos gente que sí a las que no, pero cuando se abra esa puerta, uno tiene que estar preparado para aprovechar esa oportunidad. Uno no se puede permitir que alguien le abra la puerta y que uno no sepa. No estoy hablando de experiencia, estoy hablando de no saber en el sentido, bueno, ¿y ahora qué hago? No, ahora qué hago es todo el conocimiento que yo he podido sumar a lo largo del tiempo, poder aplicarlo en ese momento. Y eso me parece clave en formarse. Y yo siempre le digo lo mismo a mis alumnos, es decir, uno se forma en 3 años, 4 años de carrera, 5 años de carrera, no importa el rubro que uno elija, pero la formación después es personal. O sea, uno tiene el contacto con un profesor o con varios profesores un determinado momento, una determinada cantidad de tiempo, una determinada cantidad de horas. Pero no se termina ahí. O sea, se termina una cuestión de ese contacto, pero después seguís vos armándose una cuenta de Twitter o una cuenta de Instagram, mismo un blog, y sacar esa inquietud que uno tiene adentro y confrontar o reflejar eso y mirar a ver qué pasa con ese acto creativo, ¿no? O sea, vos sentarte en una computadora delante de un Word y escribir lo que te surja, porque ha pasado algo que te motivó a escribir, o escribir un tweet, o armarte una cuenta de Twitter de determinado tema, o armarte una cuenta de Instagram. Hay muchos chicos que conozco que hacen cuenta de Instagram con información del fútbol mundial y entonces van cargando todo el tiempo información. Fabi, Me parece muy interesante eso. Fabi, perdóname, me retrotraigo al ejemplo tuyo de lucha grecorromana. Si vos en ese momento, antes de relatar esa lucha, hubieras sabido de algún bloguero que se dedicara a la lucha grecorromana y que fuera el principal experto en la Argentina de la lucha grecorromana, ¿lo hubieses consultado? Por supuesto. Y bueno, ahí está. Hubiera utilizado el trayecto entre donde estaba y el lugar que iba a llegar como para buscar la mayor información posible. Pero me parece que está bueno porque muchos creen cuál es el primer movimiento que hay que hacer para empezar a trabajar. Y mirá, el primer movimiento hoy en día es personal. Obvio. Me armo un blog, me armo una cuenta de Twitter, me armo una cuenta de Instagram y vuelco información, aunque sea de arranque, voy copiando, voy no sé, tomando una foto de cualquier portal no sé, vuelvo al ejemplo de Lautaro Martínez, digo, y poner Lautaro Martínez está cerca o lejos o no está, pero armar mi propia información para ver qué pasa con eso. No hay nada mejor que sacar lo que uno tiene adentro como inquietud periodística y confrontar o mirar lo que pasó. O sea, ¿qué te pasa a vos cuando lees lo que escribís? ¿O qué te pasa a vos cuando ves lo que sale al aire? ¿O qué te pasa a vos cuando ves un partido grabado y estás vos ahí? Son cosas que al periodista ya no le pertenecen eso, ya le pertenece le pertenece al mundo, no quiero ser exagerado, pero le pertenece a todos eso. Entonces, y eso ya dejó de ser tuyo, y eso puede pasar con el pequeño movimiento de me hago un Twitter que se llame @ me gusta el fútbol o @ me gusta la lucha grecorromana y volcar información sobre ese tema, qué sé yo, por hablar de esto. No estamos hablando mucho de lucha grecorromana. Dieguito. ¿Quién lo hubiese dicho, no?
Menos mal que este muchacho Pero- perdió, ¿no? Porque si no me quedaba clavado haciendo 3 peleas y era una locura. Pero tal cual, Fabi, lo que decís, siempre tenemos que estar preparados para un montón de situaciones, sobre todo cuando uno va a un Juego Olímpico que se puede encontrar con cualquier tipo de disciplina cubriéndola, sobre todo cuando vas para un canal panregional donde en distintos países los deportistas destacados son de diferentes disciplinas, así que es una situación muy común que puede pasar en algún Juego Olímpico. Y dentro de las preguntas que hacían los alumnos, había varias que estaban referidas al tiempo actual que estamos viviendo. ¿Cómo llevan la actividad en este momento donde las competencias prácticamente durante un largo tiempo estuvieron frenadas? Ahora, bueno, Javi tiene la posibilidad de comentar la Bundesliga y ya van apareciendo otras ligas europeas, pero bueno, sin dudas ha sido una situación súper especial que prácticamente no les ha tocado vivir en ningún otro momento. Sí, sí, absolutamente. Relaciono esto con otra pregunta que estoy leyendo de Danilo, que tranquilamente la podemos compartir con Fabi. Una pregunta bastante reiterada, pero que al mismo tiempo no pierde vigencia y tiene lógica, que es la diferencia entre comentar o relatar para la radio o para la televisión, y seguramente después Fabi puede brindar algún aporte también. A ver, todo es una experiencia. Lo marcó Alejandro, lo dijo Alejandra, lo leí por ahí también, en algunas preguntas y en algunas respuestas. Esto de trabajar a distancia, de adaptarse a los tiempos, de lo que la cuarentena nos va llevando a vivir, tanto a nivel profesional como personal. Porque en definitiva, nosotros estamos separando la labor en cuanto a lo que tenemos que desarrollar por el trabajo, pero también está lo que nos toca en el día a día. Y bueno, para empezar, qué bueno que podemos desarrollar nuestro trabajo pese a este inconveniente que tanto nos molesta, que nos acosa a todos, y que algunas personas no lo pueden hacer. No lo pueden hacer no solamente desde lo que les significa en cuanto al prejuicio económico, sino también a lo que a la cabeza significa, sobre todo para nosotros, por lo que es el periodista, por lo que representa esta actividad. Para nosotros, lo marcaba Fabi recién en cuanto contaba lo de las vacaciones, lo dijo en un comienzo en cuanto a esto del estado periodístico, y también desde cómo cada uno lo va llevando, que uno no deja de ser nunca periodista, en ningún momento, desde que se levanta hasta que se va a dormir. Son casi discusiones que uno puede tener con diferentes personas que o te entienden o no están con vos. No hay punto medio. Esto es así. O sea, porque ya uno lo ve del otro lado, ¿no? Y no es que quiera ser egoísta, sino desde lo que la otra persona tiene que comprender. Si vas a estar al lado de un periodista, sabes que vas a tener una vida muy particular, como con el médico, si se quiere. Es otra rama, es otra actividad, otro trabajo, pero hay similitudes. Incluso en el caso del periodista es peor que el médico, porque en el médico lo malo es que tiene que salir corriendo, dependiendo de la especialidad, si hay una urgencia. El periodista es como si permanentemente estuviera ante la urgencia, porque aunque no esté trabajando, está trabajando igual. Porque uno está mirando la televisión, un noticiero, un partido, un programa, lo que sea, y no lo está haciendo como el común de la gente. Ya está analizando a ver qué es lo que puede sacar de ahí o qué le puede representar eso que está viendo o escuchando, porque desde ahí puede aparecer una idea, una noticia, un comentario, un libro, un programa, una columna, lo que sea. A mí por lo menos me pasa, y estoy seguro que a muchos de los que están acá les ocurre lo mismo, y no puedo evitarlo. O sea, muchas veces me quiero relajar mirando un programa, mirando una película, mirando un partido, y no puedo. A tal punto que a veces ya me molesta que me pase eso, porque no puedo disfrutar quizás de la misma manera que lo hacen otras personas, y como yo lo supe hacer en otra oportunidad, ya no puedo hacer más eso. Qué buena que era esa vida, ¿no? También, tenía sus cosas buenas. Pero es que parece exagerado, o parece que uno está mintiendo, y yo les juro que que es real. O sea, que uno a veces quiere volver a ese entonces, y no logra hacerlo, porque es como si hubiese perdido un estado de relajación. Por esto que decía Fabi al comienzo del estado periodístico. Me aparté totalmente de la pregunta, pero tiene un porqué, tiene una razón de ser. Miren la locura que les voy a decir. A mí me tocó comentar 2 partidos de Bundesliga este último fin de semana desde mi casa,
desde mi departamento. Conectaba una computadora, es más, en mi grado de locura total, ya no tenía solo una computadora y el monitor mediante el cual me llegaba el partido y yo tenía que ir comentando. No, como por suerte en su momento pude comprar otra notebook, entonces tenía la notebook donde tenía el partido, con la imagen de lo que tenía que comentar. La otra notebook donde tenía los datos. En lugar de hacerme un cuaderno, una anotación y demás, no, ya que estamos, bueno, uso la computadora como a veces lo hago en el canal también. Por supuesto que también estaba el teléfono, a través del cual llegaban los mensajes de la producción, más el cuaderno donde tengo las formaciones. O sea, yo en mi casa estaba con 2 computadores, el celular y el cuaderno con las formaciones. Creo que estaba hasta peor que en el canal. O sea, miren ustedes el grado de locura, ¿no?, de cada persona. Y es tal que uno incluso hasta se reproduce y hasta suceden cosas inimaginables. Como que el primer día era una sensación rara. Perdón, y me olvidaba de la tele. O sea, todo lo que les dije, más la televisión. Porque en la tele, si uno está haciendo un partido que sale en vivo, en la televisión uno levanta la vista y tiene 3, 4 segundos de delay, como para incluso, si tiene alguna duda, levantar la vista y volver a ver varios segundos después lo que acaba de observar. Estamos todos locos, pero bueno, no importa. Ale tiene sus locuras también, los dos. Alejandro y Alejandra, y Fabi las suyas. Pero digo, ¿cómo terminó esta historia? El primer día fue rarísimo. Más, me acuerdo que una de las preguntas que me decía era cómo iba a lograr concentrarme. O sea, estando en mi casa, ¿cómo iba a lograr el grado de concentración de saber que estaba al aire y que todo lo que yo estaba haciendo estaba saliendo por televisión en ese momento? No me pregunten cómo. Es algo que ya es como que se incorpora a nosotros. Y pasa, y sucede. Y uno está compenetrado con lo que está haciendo y ya es como que se olvidó y no se olvidó que está en su casa, pero sabe que lo que está haciendo se está emitiendo. Y al día siguiente, o sea, el primer partido me tocó hacerlo en diferido, el sábado. Y el domingo me tocó hacerlo en vivo, 8:30 de la mañana. Linda manera de comenzar festejando el Día del Periodista, ¿no? Habiendo terminado en la radio casi a la 1 de la mañana el sábado, y al día siguiente, 8:30 ya al aire, comentando un partido de Bundesliga, en vivo. Terminé el partido, miren la locura que les voy a decir, ¿eh? Y me puse a pensar y dije, che, no está tan malo esto, ¿eh? Está bueno esto de comentar desde casa, ¿eh? O sea, ya creo que con esto les hago un cierre del grado, insisto, de locura total en la que vivimos los periodistas, que uno decía, no, ¿cómo voy a transmitir un partido así? No lo tengo al relator al lado, el relator está en su casa, el productor en la suya, uno que mete desde el canal, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a concentrar? Javi. ¿Qué lío para hacer? ¿Y saben qué? Está bueno, ¿eh? Javi, está bueno esto de comentar de la casa. ¿Qué opina tu familia de que eso no esté tan malo? No, mira, en este momento estoy separado. Entonces, esa parte es como que, yo siempre digo que estar separado te juega a favor y en contra en un montón de situaciones. En esta me da una comodidad que muchos no. Y esto lo hablo justamente con los colegas que atraviesan la misma situación. Los hijos, la mujer, los horarios, el perro que ladra, el gato que se cruza. Encontrar un lugar donde pueda ambientarse para desarrollar su tarea tranquilo, sin molestar y sin ser molestado. Bueno, mirá, ya que das pie, voy a contar mi experiencia. Yo estoy laburando más que antes. Sí. Es un poco la realidad. Todos. Sí, es una locura. Yo hago radio todos los mediodías. De hecho, he pedido permiso para no estar hoy, por lo menos la primera hora. Hago radio de 12 a 2 y la hago por Skype. Por lo que ya 11 de la mañana ya estoy medio preparado en mi rinconcito, mi costado del sillón, que ya está hundido, sentado ahí con la tele prendida en mute, el teléfono, que es el vehículo para la conexión, el auricular, y mientras estoy enganchado y me toca participar del programa que hago con Pablo Giral y Pablo Ladaga y Gustavo Cherkis, bueno, el teléfono sirve como también de herramienta informativa y mensajitos y Twitter y que esto, que el otro, como para poder en esas 2 horas también estar actualizado. Y DirecTV, que es el canal que me toca trabajar ahora, DirecTV Sports, ha tenido 2 cosas muy buenas en este tiempo de pausa, que es buena y a la vez con sus detalles, que es haber obtenido 2 cosas. Primero, que la Conmebol le permitiera darle abierto los partidos de Copa Sudamericana que tenía Fox antes, desde el 2001, que fue la primera final, o 2002, si no recuerdo mal, San Lorenzo Atlético Nacional,
esos partidos que hacía Mariano Clos y Fernando Niembro, a partir de hoy van a ser emitidos por DirecTV Sports, y había que ponerle relato y comentario de nosotros, nuestro relato y nuestro comentario. Por lo que el canal me mandó una consola a mi casa, me explicó cómo había que utilizar la consola para que ese audio a través de un programa se pudiera grabar, y a través de Zoom me conecto con Pablo Giral, que es mi relator, y con un productor que es un poco el anfitrión de la sala Zoom, y entonces Pablo desde su casa y yo desde la mía, con 2 consolas, un monitor y la computadora, más el teléfono, más la hojita de la formación, hemos grabado 10 partidos de Copa Sudamericana, y no contento con esto, DirecTV también consiguió el archivo de MediaPro, que es la productora española que tiene la liga, y tenemos a merced nuestra 150 partidos para poder hacer, de los cuales se han elegido los Real Madrid y Barcelona del 98, 99 para acá, y estamos poniéndole relato y comentario a esos partidos también desde casa, por lo que yo no estoy separado, pero capaz que eso puede cambiar en breve, con mujer e hijos, y tratando de que nadie haga ruido y que se respete un poco el ámbito. O sea, el comedor de mi casa es mi escritorio, y entonces, una vez que termina eso, que pues, demandará entre 2 horas y media, porque después tenés que mandar a través de WeTransfer el audio que vos hacés. Ya nos avisaron que vamos a hacer partidos de la Liga Española desde nuestra casa también, así que nos van a mandar un programita de computadora para que podamos hacer lo que hizo Javier el fin de semana, también nosotros. Y paralelamente, obviamente haciendo nuestra cátedra habitual en la UAI, y estoy haciendo cursos individuales de táctica, estrategia y relato y comentario. Sé que también le hemos agregado esa actividad que te permite el contacto online. Así que nos acostumbramos. No sé si me gusta, pero creo que le he encontrado la vuelta. Así que en realidad no nos cambió para nada la pandemia, todo lo contrario, así que, y lo agradezco porque los medios de comunicación, digamos, no en todos los casos gozan de esa salud, y hay gente que la está pasando realmente muy mal, y nosotros, primero, hacemos lo que nos gusta, que eso ya es un privilegio desde el punto de partida, y segundo, podemos seguir haciendo lo que nos gusta a pesar de las circunstancias. Así que, con un poco de buena voluntad, tecnología y poder de adaptabilidad, me parece que uno puede mantener cierta rutina a pesar del contexto. Así que esa es mi experiencia. No sé, Alejandra o Ale, que... Sí, en lo personal, nosotros, en cuanto a los programas que estaban saliendo en vivo, noticieros y demás, teniendo en cuenta la falta de noticia y de actividad, esa parte, digamos, de la programación en el canal se fue reduciendo. Al principio teníamos unos flashes que por ahí se mantienen ahora el primer mes, pero después no, entonces estamos como más quietos. Pero yo digo que siempre de todo hay que buscarle, digamos, la parte productiva al que pasa, entonces, nada, es un tiempo en el que aproveché a hacer cursos y cosas que por ahí antes no tenía el tiempo de hacer, y por otro lado, esta cosa inquieta de que uno no puede con su esencia y la necesidad de informar, la terminé como volcando en las redes sociales. Entonces, esto que uno dice, bueno, tenía el Instagram que por ahí era para otras cosas, bueno, ahora lo aprovecho para buscar de hacer entrevistas y ver qué es lo que se puede comunicar, de por ahí esos flashes informativos que los hacíamos en el canal, si por ahí no hacen falta, bueno, armo en mi casa, y total son flashes de 5 minutos y hago un resumen de las noticias. Esta cosa de que hablábamos antes, ¿no? La manera de mantenerse activo y de que uno nunca sabe quién está mirando eso, y hago referencia a una colega como More Beltrán, que está en el noticiero de ESPN, donde ella, más allá que es periodista, estaba estudiando periodismo deportivo, utilizaba su Twitter para un análisis permanente. Yo siempre digo que tiene una capacidad de análisis y una mirada del fútbol que admiro. Y bueno, y gracias a ese desarrollo de ella en redes sociales, hoy por hoy está al frente de un noticiero en ESPN, por esa capacidad que se volcó a una red social, que la supieron ver,
la convocaron y que hoy por hoy es una periodista que está al frente del noticiero en ESPN y bueno, y también en transmisiones y demás. Entonces, la responsabilidad siempre y saber aprovechar que uno nunca sabe quién está del otro lado a la hora de leernos, de escucharnos, o de vernos ya sea en nuestras propias redes sociales y por eso el compromiso, o en el día a día en lo laboral. Bueno, muy bien, Ale. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y sí, también la pregunta iba un poco dirigida a que a todos nos ha revolucionado esta pandemia. Estamos dando clases por Zoom, pero también todos los periodistas están trabajando, o gran parte, a través de alguna aplicación, alguna plataforma, y justamente ahora que van apareciendo todas las diferentes ligas del mundo, ellos siguen transmitiendo, pero desde su casa. Es una habitualidad a la cual nos tenemos que estar acostumbrando y que sucede ya con el fútbol alemán y va a suceder, como decía Fabián, con la Liga de España y demás. Pero bueno, también para ir cerrando un poquito la charla, había varios de los alumnos que nos preguntaban qué consejo le pueden dar a los periodistas que están haciendo sus primeras armas o a aquellos que están estudiando la carrera de periodismo deportivo. Tanto Nicolás como Rubén manifestaban esto y quizás algún otro más que se perdió ahí en el chat, pero me gustaría que ustedes le puedan, ya como cierre, poder dar alguna palabra, algún consejo a los que recién están iniciando esta hermosa profesión. ¿Puedo volver a la lucha grecorromana, Fabi? ¿Me dejás? Bueno, son dos señores con ropa ajustada que hay determinadas tomas que... Bueno. Pero es algo circular lo que quería decir. Vuelvo al ejemplo de la lucha grecorromana para este consejo que pidieron, ¿no? Si en ese momento algún alumno, alguna carrera de periodismo deportivo hubiera sido ese experto que Fabián necesitaba en ese momento, ahí tenía un trampolín para, no sé si para llegar, pero sí para acercarse a un medio masivo de comunicación. Entonces, el consejo que siempre les doy a mis alumnos, porque es el consejo que yo hubiera deseado cuando estudiaba, es que se fortalezcan en algún tema que les interese particularmente, y que se transformen con el tiempo, con la pasión, con el trabajo, en voces autorizadas y creíbles en esos temas. Sea el que sea, digo de lucha grecorromana, como puede ser curling, como puede ser el que se les ocurra, como puede ser, no sé, el mercado del fútbol, las transferencias del fútbol. No sé, no hay voces autorizadas prácticamente para hablar de esos temas porque siempre están tenidas de algún vicio, o porque los operan los representantes, o porque hinchan por determinado equipo, lo que sea. Entonces, me parece que el mejor consejo que le podemos dar, o que yo le puedo dar, es ese, que busquen, que buceen en la infinidad de temas que hay dentro del universo deportivo y se hagan fuertes en alguno en especial, para que los vean, para que los lean, para que los escuchen, y para que ese sea el trampolín para llegar o acercarse a algún medio de comunicación para poder trabajar profesionalmente. Fabi. Como no ser redundante, ¿no? Después de tantas cosas que hemos dicho y me reía también cuando Alejandro planteaba lo del ejemplo de la lucha grecorromana, más allá de lo gracioso que significa, porque en lucha grecorromana es TT. No, es que es lo mismo, Fabi, porque en un momento yo no quería interrumpir, pero pensaba desde esa misma situación otras muy parecidas que cada uno fue contando. Lo dijo Alejandra cuando le propusieron algo y empezó a averiguar para formarse, lo contaste vos en ese detalle, lo marcó Alejandro cuando tuvo aquella charla con los protagonistas de la AFA hoy, y ese cara a cara que él tuvo como para decirles lo que él pensaba y cómo se iba a manejar. Y en algún detalle yo también lo señalaba cuando contaba esto de chequear una información, de ir a las fuentes, de preguntar y no cansarse de preguntar para averiguar algo en lugar de soltar una noticia o un dato solo porque nos llegó, buscando ser los primeros y creer que por eso somos mejores periodistas. Yo creo que por ahí pasa el primer consejo que yo les daría. Siempre, siempre, siempre tenemos que pensar que hay algo nuevo para aprender. Siempre.
Y no lo digo ni como falsa vanidad o como una cuestión para quedar bien, sino que realmente yo lo siento de esa manera. Averiguar, preparar un partido es lo mismo que cuando Alejandro tiene que escribir una nota. No se trata solamente de dejarse llevar por lo que uno observa desde una cabina en la cancha o a través de un monitor. Si bien lo puede hacer así, la responsabilidad nuestra es otra. Cuando nos toca hacer algo que no sabemos, bueno, si decimos que sí, entonces tenemos que prepararnos. Y ahí volvemos a eso de lo circular, el famoso ejemplo de la lucha greco-romana, o de, como me ha tocado en el momento a mí, tener que participar en una transmisión de un partido de pádel, o el ejemplo que pusimos del beach soccer. Y el beach soccer es fútbol, entonces uno dice, bueno, no es tan difícil. Bueno, no. Cuando a mí me dijeron que tienen que comentar beach soccer, lo llamé al técnico de la selección argentina de beach soccer, nos juntamos a tomar un café, explícame cuáles son las reglas del beach soccer, decime cuáles son las particularidades de esta especialidad, en qué se distingue del fútbol tradicional. Lo mismo cuando tuve que hacer futsal, es lo mismo, porque nosotros tenemos que explicar, si yo tengo que analizar y tengo que comentar, tengo que saber más que el que me está escuchando o el que me está viendo. Si no, voy a decir algo que seguramente va a ser incorrecto, o voy a minimizar algo cuando no lo tengo que hacer, porque estaría eludiendo mi responsabilidad principal. Y que quede claro que todo eso es iniciativa propia. Como cuando Fabi tiene que preparar un partido, o Alejandro un noticiero, o Alejandro reunir un montón de información para escribir un texto. Nadie les va a pagar, ir a juntarse con 1, 2, 3, 4, 5 personas, y tampoco les van a pagar la cuenta telefónica porque hablen con 50 para chequear una información. Me parece que por ahí pasa el principal consejo. Además, claro está, de esto que dijiste vos, Fabi, del estado periodístico, de darnos cuenta que todo lo que veamos y escuchemos, nosotros lo naturalizamos de una manera diferente, y por sobre todas las cosas, nunca darse por vencido, nunca desanimarse, pensar que siempre va a haber alguna oportunidad, que si tienen que hacer otro trabajo, creo que a todos o casi todos nos ha pasado, hacerlo, pero buscar la manera de siempre dejar una ventana abierta, o algún gancho, o algún link, alguna manera de estar siempre vinculado al periodismo, si es lo que de verdad nos apasiona, nos gusta, y elegimos y volveríamos a elegir. Me parece que por ahí pasa la cuestión también. Creo que con eso ya es más que suficiente y no quiero robarles más tiempo. Alejandra. Bueno, un poco me sumo, ¿no?, a lo que vienen diciendo los chicos. Yo creo, por sobre todas las cosas, que lo primero, lo más importante, es saber si realmente es su vocación, sea periodismo o el día de mañana se den cuenta que sea otra. Cuando uno le pone pasión y amor a lo que hace, lo disfruta, y eso tiene que ser el principal leitmotiv de la vocación y de la carrera de cada uno de nosotros, que va a hacer que puedan tener su máxima expresión. Lo que les va a permitir no bajar los brazos, porque obviamente que hoy por hoy nosotros, gracias a Dios, estamos todos trabajando, y tenemos un camino recorrido, y que ojalá sea muy largo por delante también, pero en el camino siempre hubo piedras, y hubo momentos mejores y momentos peores, y puertas que se cerraron, y hay veces que uno siente que nunca se va a terminar dando, pero sin embargo, cuando, bueno, uno sigue trabajando por eso que tanto le gusta, y sigue siendo responsable, y mantiene, como yo les digo, la credibilidad, la ética, prepararse, ampliar el vocabulario, estar siempre en estado de alerta, finalmente las oportunidades llegan. Entonces, me parece que ese es el camino. Y la autogestión, por sobre todas las cosas, tener la iniciativa de ir a buscar, no esperar que la noticia nos llegue, salir a buscar la noticia, salir a buscar la nota, porque uno arranca el camino por acá y después termina llegando para allá, pero bueno, uno empezó a caminar. Entonces me parece que eso es lo fundamental y la clave a la hora de iniciar, y que, como decíamos todos, tenemos la oportunidad hoy, por cómo están dadas las cosas, por las nuevas tecnologías, por los nuevos modos de comunicación, de poderlo hacer incluso hasta sin movernos desde casa. Entonces, aprovechar lo bueno de este nuevo periodismo, entre comillas, y saber sacarle el jugo. Muy bien, Ale, excelente. Yo quiero agregar a lo que decían ellos, que básicamente lo dijeron todo y está muy bien porque vamos por la misma sintonía. Es muy difícil cuando uno termina la secundaria saber lo que quiere, porque la realidad es que uno no sabe ni siquiera quién es. Recién empieza a caminar en la vida.
por supuesto que uno a veces se acerca al periodismo deportivo, sobre todo porque encuentra que el fútbol es un lugar directo hacia eso, y cuando vos te sentás en un aula te das cuenta que lo que necesitas para ser un buen periodista en líneas generales es saber escribir bien, saber hablar bien, saber comunicar, tener criterio, y por sobre todas las cosas estar alerta a poder recibir nuevos conocimientos. Y que por ahí el fútbol queda muy de lado, queda más al fondo de la fila. Saber redactar una noticia, saber qué es una noticia, saber qué es una editorial, saber qué es una opinión, saber qué es una crónica, cómo escribir, cómo puntuar, cómo conjugar los verbos. Son todas herramientas que son absolutamente básicas, necesarias e imprescindibles para que uno pueda desarrollar. Entonces, nosotros ya estamos adentro, ustedes están adentro también, porque han tomado una decisión, pero esa decisión, muchas veces, porque me pasó a mí, uno lo va tomando en función de que le gusta un deporte, y se encuentra que el periodismo es otra cosa. Y es otra cosa mucho más cautivante, si uno tiene la apertura y la inquietud de que eso te vaya penetrando y se te vaya metiendo, y que en definitiva, de golpe uno ya se encuentra siendo periodista cuando se sentó en el aula y se da cuenta de lo que recibe es realmente lo que le gusta, y le va como despertando o le va entrenando esa pasión que uno cree tener a partir de que te gusta un deporte. O sea, a lo que voy es que hay cosas más importantes que el simple hecho de que me gusta el fútbol y me acerco al periodismo por eso. Antes era una moda ser periodista deportivo, porque había un boom de los medios, donde había mucho lugar para el entretenimiento, y entonces había que llenar esos lugares. Y hoy, ser periodista deportivo o ser periodista dejó de ser una moda para convertirse en una profesión, en una manera de meterse en un lugar que está difícil. Está difícil porque todo lo que nos muestran como formatos están yendo hacia un mismo lugar, que es el formato del grito, el impacto, el discutir cosas por discutir, sin llegar a ningún lugar, y eso no es periodismo, para mí es show. Hay una cuota de show que tiene que aparecer, porque estamos hablando del entretenimiento, pero el show le ha ganado el espacio a la reflexión. Entonces aquellos que por ahí tenemos un perfil más reflexivo, tenemos menos lugares o menos oportunidades, porque se supone que reflexionar es aburrido. Entonces, me parece que uno también tiene que saber en qué lugar se va a meter el día de mañana, y saber si eso que está ahí te gusta o tenés ganas de cambiarlo, aunque vos creas que no lo podés cambiar de tu lugar. Uno tiene que ser uno mismo, independientemente del formato al que le toque trabajar, adaptándose a lo que hay alrededor, pero nunca perdiendo su esencia, que me parece algo que uno lo va asumiendo con el correr del tiempo. De arranque, uno es chico y quiere destacarse, y no está mal, porque en definitiva el periodista lo que quiere es ser aceptado. Cuando trabaja en un medio de comunicación y es público, lo que quiere es que lo quieran, que lo acepten, que lo adopten. Y eso también es parte de una trampa, porque si uno se cautiva solamente con eso, pierde el otro costado formativo, que es el que debe estar siempre, como lo decía Javier o Alejandra o Alejandro. Por lo tanto, me parece que es importante saber que uno tiene que trabajar y formarse para intentar ser prestigioso, y que alguien que consuma tu trabajo se quede en silencio escuchándote, o espere que vos aparezcas para hablar, porque quiere decir que lo que vos le vas a dar es algo diferente a lo que da el resto. Si queremos ser famosos o populares, hoy tenemos TikTok, por ejemplo, y podemos ser prestigiosos, podemos ser populares en un segundo. Y creo que el periodismo va por otro lado. Yo soy muy crítico del periodismo que hay hoy, porque me parece que discutimos cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces no hay una discusión que genere una reflexión, ni un pensamiento, ni una idea que cuando vos apagues la tele digas, che, mirá, la verdad que lo que dijeron ahí está bueno, lo voy a tomar, lo voy a adoptar y lo voy a masticar para ver qué me pasa a mí. Porque en definitiva el camino final de un periodista es formar una opinión. Quieras o no quieras, vos estás formando una opinión. Algunos utilizan esa herramienta con un fin muy, muy puntual, otros lo hacemos sin ningún fin puntual, más allá de intentar ser todos los días mejor. Y me parece que ese es un buen mensaje para
para ustedes, sobre todo por las personas que hemos elegido nosotros para este ámbito de hoy a la mañana. Son 3 personas que siguen ese perfil. Quizás sea un trabajo más a largo aliento, más a largo plazo, que el atajo de la popularidad por la popularidad en sí mismo. Ojalá uno pueda ser prestigioso y popular, porque quiere decir que su trabajo le va a llegar a más personas. Pero esa tiene que ser la consecuencia, no la causa. A veces nosotros le damos vuelta y creemos que la causa es la consecuencia y la consecuencia es la causa. Y en definitiva el periodista lo que nunca deja de ser es un medio vinculante. O sea, ni es protagonista, ni yo me fui al descenso, ni yo te doy una vuelta olímpica en tu cancha. Este periodismo, como le dicen en España, de bufanda, o como le podemos decir acá, partidario, donde hay que discutir en un canal de televisión entre 2 periodistas que cobran en un club, y uno le dice, vos te fuiste a la B y yo te gané en Madrid, como si ellos fueran los que patearan la pelota, o ellos fueran los que en definitiva hicieron algo. Y esa confusión entre protagonizar y observar los que protagonizan otros, es esa línea que se está perdiendo. Y es una línea que hay que rescatar, porque está bueno ser observador calificado, salvo que vos tengas ganas de hacer otra cosa y ser protagonista, por lo cual tenés que dedicarte a otra profesión y no a esta, que es para mí la más linda del mundo. Primero porque no tiene rutina, segundo porque no tiene tiempo, tercero porque tiene un esfuerzo que cuando se ve plasmado en el trabajo final se valora mucho más, cuarto porque conocés un montón de gente, quinto porque podés viajar y conocer un montón de culturas, un montón de países, un montón de personas que hacen lo mismo en otros lugares, con más facilidades o con menos facilidades, y si vos sentís pasión por eso, y sentís que uno puede vivir de eso, yo creo que tarde o temprano la oportunidad va a llegar y hay que aprovecharla, pero uno tiene que dar de uno mismo justamente eso, la inquietud de saber y de querer saber más todos los días. Así que, nada, eso, simplemente eso, como cierre. Diego. Sí, Fabi, te agradecemos tus palabras. Obviamente estamos muy contentos de haber recibido en nuestra casa a Alejandra Martínez, a Javier Tavares, a Alejandro Casar González. Les agradecemos y les enviamos un aplauso virtual para todos ellos. Y bueno, de esta manera estamos cerrando esta segunda jornada matinal que hemos tenido en la Semana del Periodista. Esta noche vamos a tener un nuevo panel a partir de las 19 horas y también mañana a partir de las 10 la tercera jornada de la mañana. Así que bueno, les agradecemos a todos, muy contentos de haberlos recibido. Creo que los alumnos lo han demostrado a través del chat, ese agradecimiento desde todo ámbito. Y bueno, Jessica, te cedemos la palabra para el cierre de esta segunda jornada. Estás muteada, estás muteada. Ahí está. Ahí estamos, ¿ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Nada, me sumo a lo que estabas diciendo vos, estaba muy concentrada escuchándote y también leyendo los chats. Agradecerle a los estudiantes, como siempre, que nos están acompañando, tanto de periodismo como de periodismo deportivo, de las diferentes sedes, de los diferentes espacios, y agradecerle enormemente a los Ales que tuvimos, a la Ale y al Ale, y bueno, a Javi, a Fabi, a todo el equipo que hoy construyó esta aula deportiva para hablar de deportes, que también es un espacio que a los alumnos les interesa mucho. Gracias también enormes porque estuvieron contestando el chat y los hicieron trabajar como locos. Se lo tomaron muy a pecho, entonces los vi meta escribir para que los que no pudieron poner en palabras las preguntas tuvieron sus respuestas a través del chat y están muy contentos. Así que gracias enormes a todos por la humildad de siempre, cada vez que los convocamos dicen que sí, están ahí para sumar su experiencia a los estudiantes. Así que enormes gracias y nos encontramos en un rato ya a la noche para la segunda jornada. Muchas gracias a nuestros invitados, gracias a los alumnos, nos vemos en breve. Chau, Jessy, muchas gracias. Chau, gracias. Gracias, Ale. Chau. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias, Javi. Adiós. Bueno, chau.